El misterio oculto de la Madre Teresa. La figura de la Madre Teresa, venerada como símbolo de compasión y dedicación al prójimo, ha capturado la imaginación de generaciones. Su legado de amor y misericordia ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Sin embargo, detrás de la figura pública y de sus actos de altruismo, se esconde un enigma que ha intrigado a muchos, un secreto perturbador que reveló antes de su muerte. Una vida de sacrificio y devoción. Conocida como la destructora de la paz, no por sus acciones, sino por su lucha contra la pobreza y el sufrimiento, Teresa de Calcuta dedicó su vida a los más necesitados. Nacida como Angese Goch-Sebojaxiu el 26 de agosto de 1910 en Skopje, dentro del Imperio Otomano, desde pequeña mostró una profunda fascinación por las historias de los misioneros que servían en lugares lejanos. Este interés la llevó a decidir, a los 12 años, que se dedicaría a la vida religiosa. Tras la muerte de su padre en 1919, su determinación se fortaleció. A los 18 años, en 1928, dejó su hogar para unirse a las Hermanas de Loreto en Irlanda, donde comenzó su preparación para su misión en la India. Llegó a Calcuta en 1929, y allí se sumergió en el aprendizaje del bengalí y la enseñanza en una escuela local. El 24 de mayo de 1931, tomó sus primeros votos religiosos y adoptó el nombre de Teresa, en honor a Santa Teresa de Lisieux. El llamado a servir a los pobres. El 14 de mayo de 1937, Madre Teresa hizo sus votos solemnes y fue nombrada directora de la escuela en el convento de Loreto en Calcuta. A pesar de su satisfacción en la enseñanza, sentía una creciente inquietud por la pobreza extrema que observaba a su alrededor. Los eventos de la hambruna de Bengala en 1943 y la violencia de 1946 la impactaron profundamente, intensificando su deseo de ayudar a los pobres. En 1946, durante un viaje en tren a Darjeeling, experimentó una llamada dentro de la llamada, sintiendo una profunda invitación divina para abandonar el convento y dedicarse a los más pobres entre los pobres. Con el permiso de la Iglesia, fundó las Misioneras de la Caridad en 1950, una congregación religiosa dedicada al servicio de los más desfavorecidos. Reconocimientos y controversias. A lo largo de su vida, Madre Teresa fue ampliamente admirada y galardonada por su incansable labor. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979 y fue honrada con numerosos premios y títulos honoríficos. Fue celebrada mundialmente como un ícono de la caridad y la bondad humana. Muchos la consideraban una santa en vida, y tras su muerte en 1997, fue canonizada en 2016 como Santa Teresa de Calcuta. No obstante, su vida y obra no estuvieron exentas de críticas. Algunos cuestionaron la calidad de la atención médica en los centros que fundó, sugiriendo que las condiciones eran a menudo inadecuadas. También surgieron acusaciones sobre bautismos forzados y conexiones controvertidas con figuras públicas. Estas críticas plantearon preguntas sobre la naturaleza de su trabajo y la motivación detrás de sus acciones. La revelación final. En sus últimos días, antes de su muerte, Madre Teresa reveló un secreto que sacudió la percepción pública de su vida y legado. Este secreto, que hasta entonces había guardado celosamente, arrojó una nueva luz sobre su vida interior. Se dice que confesó haber experimentado largos periodos de duda y oscuridad espiritual, luchando en silencio con la ausencia de la presencia de Dios. A pesar de su imagen pública de fe inquebrantable, dentro de su corazón, la Madre Teresa enfrentó una profunda crisis espiritual. El legado complejo de una santa. El legado de la Madre Teresa es multifacético y va más allá de sus actos de caridad. Su lucha personal con la fe y sus dudas reflejan la humanidad que subyace en todos nosotros. Su vida nos recuerda que incluso los seres más devotos pueden enfrentar momentos de oscuridad y lucha interna. Su coraje para continuar su labor, a pesar de sus propias dificultades espirituales, es un testimonio de su compromiso y dedicación inquebrantables. A través de su vida y obra, Madre Teresa dejó una marca indeleble en el mundo. Su historia nos invita a mirar más allá de la superficie y a reconocer la complejidad de la condición humana. Nos enseña que la verdadera santidad no está en la perfección,
sino en la perseverancia y el amor incondicional hacia los demás, incluso cuando enfrentamos nuestras propias sombras. El precio del sacrificio. El viaje espiritual de Madre Teresa, aunque lleno de servicio y devoción, también fue un viaje de profunda lucha interna. Su revelación final antes de morir de que había soportado décadas de oscuridad espiritual y dudas sobre la existencia de Dios sorprendió al mundo. Este aspecto de su vida, cuidadosamente oculto durante muchos años, añade una dimensión nueva y compleja a su legado. Lidiando con la oscuridad espiritual. Madre Teresa confesó que, a pesar de sus innumerables actos de caridad y su reputación como un faro de esperanza para los pobres, a menudo se sintió abandonada por Dios. En cartas privadas que se hicieron públicas después de su muerte, escribió sobre su sensación de vacío y la falta de fe. Estas revelaciones son sorprendentes, considerando la imagen pública de una mujer que parecía tener una conexión tan profunda y firme con lo divino. En una de sus cartas, escrita en 1959, Madre Teresa describió su experiencia de manera desgarradora: hay tanta contradicción en mi alma. Un profundo anhelo de Dios, tan profundo que duele, una continua sensación de no ser querida por Dios, rechazada, vacía, no querida. Esta confesión es un recordatorio poderoso de que incluso los más devotos pueden enfrentar desafíos espirituales profundos y persistentes. Un ejemplo de resiliencia y compromiso. A pesar de estas luchas internas, Madre Teresa nunca se desvió de su misión. Su compromiso con los más desfavorecidos fue inquebrantable. Fundó las Misioneras de la Caridad, una congregación que ha crecido para incluir miles de hermanas y voluntarios en todo el mundo, dedicados a servir a los más pobres entre los pobres. Este legado de servicio incansable es una prueba de su determinación y fortaleza interior. Su capacidad para continuar su labor, a pesar de su crisis espiritual, es un testimonio de una resiliencia que pocos poseen. Nos enseña que la verdadera devoción no siempre es acompañada por sentimientos de consuelo y certeza divina. A veces, es precisamente en los momentos de mayor duda y oscuridad cuando nuestra fe y compromiso se prueban más intensamente. La dualidad de la admiración y la crítica. El legado de Madre Teresa también está marcado por una mezcla de admiración y crítica. Si bien fue ampliamente elogiada por su trabajo, también enfrentó acusaciones y controversias. Algunas de las críticas más destacadas incluyeron la preocupación por las condiciones de sus hogares para los moribundos y la falta de tratamiento médico adecuado. Además, algunos cuestionaron su aceptación de donaciones de figuras polémicas y su postura conservadora en temas como el aborto y la anticoncepción. Estas críticas no disminuyen sus logros, pero sí aportan una perspectiva más completa y humana de su vida. Madre Teresa fue una figura compleja, cuyos actos de bondad y compasión fueron acompañados por decisiones y acciones que suscitaron debate. Esta dualidad nos recuerda que incluso los más venerados pueden ser objeto de escrutinio y que sus vidas están llenas de matices. El impacto duradero de una vida extraordinaria. Madre Teresa dejó un legado imborrable que continúa inspirando a personas en todo el mundo. Su vida fue un testimonio de la capacidad del amor y la compasión para trascender las barreras sociales y culturales. A través de su labor, nos mostró que el servicio a los demás es una de las formas más altas de devoción. La organización que fundó, las Misioneras de la Caridad, sigue operando en más de 130 países, llevando adelante su misión de cuidar a los pobres, enfermos y moribundos. Este impacto duradero es un testimonio de su visión y de su compromiso inquebrantable con los más necesitados. Reflexionando sobre el legado espiritual de Madre Teresa. El secreto revelado por Madre Teresa antes de su muerte, su lucha con la fe y la sensación de abandono por Dios, no disminuye su legado. En cambio, añade una capa de humanidad y profundidad a su historia. Nos muestra que incluso aquellos que parecen inquebrantables pueden tener momentos de duda y lucha interna. Su capacidad para perseverar en su misión, a pesar de estas luchas, es un recordatorio de la fuerza del espíritu humano. Este aspecto de su vida nos invita a reflexionar sobre nuestras propias pruebas y tribulaciones. Nos anima a seguir adelante, incluso cuando enfrentamos momentos de oscuridad y desafío. Madre Teresa, en su vida y en su muerte,
nos dejó un ejemplo de cómo enfrentar la adversidad con valentía y cómo continuar sirviendo a los demás, sin importar las circunstancias. Madre Teresa, una figura compleja y humana. Madre Teresa será recordada no solo por sus actos de caridad, sino también por su lucha personal con la fe. Su vida es un recordatorio de que la verdadera santidad no está exenta de sufrimiento y duda. En cambio, se encuentra en la capacidad de perseverar y de servir a los demás con amor y compasión, a pesar de las dificultades personales. Su historia nos invita a ver más allá de las apariencias y a apreciar la complejidad de la experiencia humana. Nos muestra que incluso los más grandes entre nosotros son, en última instancia, humanos, con todas las luchas y desafíos que eso conlleva. Madre Teresa nos deja un legado de amor, servicio y perseverancia, y nos desafía a vivir nuestras propias vidas con un compromiso similar con la compasión y la fe. Explorando el misterio y el legado de la Madre Teresa. El enigma que rodea la vida de Madre Teresa, su secreto oculto y su lucha con la fe, es un recordatorio poderoso de que cada vida está llena de matices y complejidades. Mientras exploramos su historia, nos vemos reflejados en su humanidad y encontramos inspiración en su inquebrantable dedicación al servicio de los demás. A través de su vida y sus revelaciones finales, Madre Teresa nos enseña que el verdadero valor se encuentra en seguir adelante, incluso cuando enfrentamos nuestras propias sombras. Su legado es un faro de esperanza y un llamado a la acción, invitándonos a vivir con amor, compasión y una fe que persiste más allá de todas las dudas. La dualidad de la santidad y la humanidad. El viaje de Madre Teresa, desde su humilde comienzo en Skopje hasta convertirse en un ícono mundial, está plagado de contrastes y dualidades que nos desafían a entender el verdadero significado de la santidad. Su vida nos recuerda que la santidad no es la ausencia de lucha, sino la perseverancia en medio de ella. A través de sus acciones y revelaciones, vemos una figura que encarna tanto la luz de la compasión como la sombra de la duda. La compasión como pilar de su vida. Madre Teresa es recordada por su inquebrantable compromiso con los más vulnerables. Su dedicación a los pobres, enfermos y moribundos de Calcuta y más allá no fue simplemente un acto de caridad, sino una manifestación profunda de su fe. Creía firmemente que cada persona, sin importar cuán empobrecida o marginada, tenía un valor intrínseco y debía ser tratada con dignidad y amor. Durante sus décadas de servicio, estableció hogares para moribundos, centros para enfermos de lepra y programas de alimentación para los hambrientos. Sus esfuerzos no solo proporcionaron alivio físico, sino también consuelo espiritual a aquellos que se sentían abandonados y olvidados por la sociedad. Este compromiso inquebrantable con la compasión es una lección poderosa para todos nosotros, recordándonos la importancia de ver y responder a las necesidades de los demás. El peso de las críticas y controversias. A pesar de su reputación como un faro de bondad, la vida de Madre Teresa también estuvo marcada por críticas y controversias. Algunas personas cuestionaron las prácticas de su organización, sugiriendo que las condiciones en sus hogares para moribundos eran a menudo inadecuadas y que se enfatizaba más el sufrimiento que el alivio del dolor. También fue criticada por aceptar donaciones de figuras cuestionables y por su postura conservadora en cuestiones como el aborto y la anticoncepción. Estas críticas plantean preguntas importantes sobre cómo se equilibra el idealismo con la práctica y la ética con la compasión. Sin embargo, también nos obligan a considerar la complejidad de su misión y la inmensa presión de ser una figura pública globalmente venerada. Madre Teresa navegó estas aguas turbulentas con una calma y un propósito que, aunque no exentas de fallas, demuestran una fortaleza de carácter que pocos poseen. El secreto que sacudió su legado. La revelación de su lucha interna con la fe, hecha pública a través de sus cartas privadas, reveló una nueva dimensión de su vida. Estas cartas mostraban a una mujer que, a pesar de su imagen de inquebrantable devoción, luchaba con una sensación profunda de abandono espiritual. La ausencia percibida de la presencia de Dios en su vida fue un doloroso secreto que llevó consigo durante gran parte de su ministerio. Estas confesiones humanizan a Madre Teresa, mostrando que incluso los más grandes entre nosotros pueden enfrentarse a una batalla interna de fe y duda. Su capacidad para continuar su trabajo a pesar de esta lucha interna es un testimonio de su compromiso y fuerza de voluntad.
Nos enseña que la verdadera fe no siempre está acompañada de certeza, sino que a menudo se encuentra en la persistencia a pesar de la incertidumbre. El impacto global y duradero de su obra. El impacto de Madre Teresa va más allá de las fronteras de la India. Su mensaje de amor y servicio ha resonado en todo el mundo, inspirando a personas de todas las edades, credos y culturas a seguir su ejemplo de compasión y dedicación al servicio de los demás. Las Misioneras de la Caridad, la congregación que fundó, continúa operando en más de 130 países, llevando su legado de cuidado y compasión a las comunidades más necesitadas. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios y honores, incluido el Premio Nobel de la Paz en 1979. Pero quizás su legado más duradero es la inspiración que ofrece a todos nosotros para vivir vidas de servicio y amor. Nos desafía a ver más allá de nuestras propias preocupaciones y a responder a las necesidades de los demás con un corazón abierto y una mano extendida. Reflexionando sobre su vida y legado. A medida que reflexionamos sobre la vida de Madre Teresa, estamos invitados a considerar las profundas lecciones que nos dejó. Su dedicación a los más pobres entre los pobres nos recuerda la importancia de la compasión en nuestras propias vidas. Nos desafía a vivir de una manera que refleje el amor y la dignidad hacia todos los seres humanos, especialmente hacia aquellos que están marginados y en necesidad. Su lucha interna con la fe nos ofrece una visión honesta de la complejidad de la experiencia espiritual. Nos muestra que la duda y la oscuridad pueden ser parte del viaje de fe y que la verdadera devoción se encuentra en la persistencia a pesar de estos desafíos. En este sentido, Madre Teresa es un modelo de resistencia y compromiso, una inspiración para todos los que buscan vivir una vida de significado y propósito. La persistencia del amor en medio de la duda. La vida de Madre Teresa es un recordatorio poderoso de que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de persistir en el amor y el servicio, incluso cuando enfrentamos nuestras propias sombras. Nos enseña que la santidad no es la ausencia de lucha, sino la valentía para seguir adelante a pesar de ella. Su ejemplo nos desafía a vivir con compasión y determinación, a servir a los demás con un corazón abierto y a enfrentar nuestras propias dudas con coraje y fe. Una inspiración eterna. Madre Teresa, con su mezcla de luz y sombra, sigue siendo una fuente de inspiración eterna. Su vida nos invita a ver más allá de las apariencias y a apreciar la profundidad de la experiencia humana. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el potencial de marcar una diferencia significativa en el mundo a través de actos de amor y servicio. A medida que continuamos explorando su legado, podemos encontrar en su historia no solo un ejemplo a seguir, sino también una llamada a la acción. Nos invita a vivir con integridad, a servir con compasión y a enfrentar nuestras propias luchas con una fe inquebrantable. En última instancia, Madre Teresa nos enseña que el verdadero poder del amor reside en su capacidad para persistir, incluso en los momentos más oscuros.